Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11. Vamos a ver hoy los versículos del 1 al 27. Y es importante que nosotros estemos atentos porque muchas veces no tenemos claro realmente cómo Dios puede hacer su obra a través de nosotros y cómo nosotros creemos que nuestra vida y la salvación que nos ha dado es solo para administrarla como nosotros creemos. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús viene, a hacerse presente y a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros también tenemos que tener claro esto en nuestra mente, en nuestro corazón, el que nosotros también somos hijos de Dios y que estamos aquí para que Él haga su obra a través de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Bendito Dios, aquí estamos, Señor, esperando siempre, bendito Padre, que tú nos hables, Señor. Que, bendito Dios, tu palabra sea apreciada por nosotros y que estemos atentos a ella. Que podamos entender, Padre, que tu palabra es tu luz, la cual nos guía para que nosotros podamos caminar en ella, Señor. Ayúdanos, Padre hermoso, a estar atentos y a que tu palabra, bendito Dios, se haga manifiesta en nuestro ser. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Bien, familia, ¿qué te parece? Entonces, si vamos a Juan capítulo 11, iniciamos en los versículos 1, 2 y 3, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Sí, amén? Ok, dice la palabra de Dios de esta forma. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok, vemos cómo el Señor Jesús conocía a estas dos hermanas, pero también a Lázaro, el que estaba enfermo. Y vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que María es aquella mujer que llegó a una fiesta, un banquete de un fariseo llamado Simón, que invitó a nuestro Señor Jesucristo a que comiera, ¿verdad?, en su casa. Ahí llegó María, y esta María traía un perfume muy caro y empezó a ungir a nuestro Señor Jesucristo en su cabeza. Pero después también con su cabello empezó a limpiarle sus pies, y a la vez también le ungió sus pies con ese perfume. Esto es importante, familia, porque vemos que nuestro Señor Jesús realiza sus relaciones personales con aquellos que le reconocen como su Señor y como su Salvador. Y esta María estaba mostrando quién era el Señor y cómo Él era Jesús el Mesías, y que había venido este hombre a hacer la voluntad de su Padre. Y sabes una cosa, nosotros también podemos ver que a través de reconocer a Jesucristo, Dios puede crear una relación íntima y personal con Él. Y tú y yo necesitamos estar pendientes de ello, porque a veces descuidamos nuestra relación con Él. Además podemos ver, eso fue allá en el capítulo número 7 de Lucas, no vamos a ir ahorita para allá, pero también después vemos en Lucas capítulo 10, también allá por el versículo 32, cómo
el Señor Jesús es hospedado por esta Marta y María se encuentra afanada con los quehaceres del hogar y le dice al Señor Jesús, mira, dile que me ayude. Pero el Señor Jesús le dice, oye, Marta, Marta, afanada con los quehaceres, ¿verdad? Y le dice, tu hermana María ha escogido la mejor parte. Y es importante también nosotros que podamos ver que cuando nos acercamos a Jesucristo y cuando tenemos una relación con Él, no necesariamente somos nosotros intachables, nos equivocamos, pero es hermoso tomar la actitud de esta María y sentarnos a sus pies y escuchar su palabra como ahora estamos aquí, ¿verdad? Y entonces vemos que Lázaro enferma, una enfermedad muy grave, y ellas conocían a Jesús. Así que envían un mensajero para que le diga al Señor Jesús, aquel amigo al que amas está enfermo. Y esto nos muestra la confianza que debemos de tener nosotros. Nosotros también somos sus amigos. Cuando hemos aceptado y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos también a ser sus amigos. Y debemos de tener esa confianza también para acercarnos a Dios en cada una de nuestras necesidades. De hecho, Él dice, hasta ahora no recibes porque no pides. Él desea que nosotros nos acerquemos de manera humilde y le pidamos. No que estemos declarando esto es mío y lo arrebato para mí, pero sí que se lo pidamos con amor y Él sabrá lo que hace. Él decidirá. Pero como nuestro amigo, Él está pendiente de nosotros. Él está interesado en nosotros. Porque como amigos tenemos una relación. Podemos platicar con Él. Él nos conoce. Él sabe qué necesitamos. Pero está esperando que nos acerquemos a Él pidiéndole. Porque esto glorifica al Señor. Y esto muestra una verdadera fe en Él. Además, debemos entender esto, porque aquí nos está diciendo que Él no está enfermo. ¿Para qué? No es una enfermedad de ¿qué? De muerte, sino una enfermedad para la gloria de Dios y para que Él sea glorificado. Y a veces no ponemos atención en esto. Y a veces nos sentimos incluso como agredidos por Dios. Porque a veces Él no nos responde como nosotros quisiéramos. Pero lo que Dios quiere es siempre glorificarse a través de nosotros. Sean las circunstancias que sean. Sean circunstancias donde nos encontramos bien, contentos, alegres, gozosos. O cuando nos encontramos en gran necesidad, en aflicciones. Y Jesús aquí declara esto. Que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es para la gloria de Él. No es para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria de Dios. Esto serviría como un gran testimonio para que la gente también reconociera a Jesucristo, para que vieran el poder, el amor y el poder de un acto maravilloso, grande y sorprendente que jamás se había visto. Y Dios dice, yo voy a usar esto para que la gente pueda conocer a Jesucristo, o sea, a mi Hijo, al Mesías, al Salvador. Cuando dice que es para que Dios sea glorificado, esto es grandioso, porque es la forma en que Dios trae bendición a las personas. Es glorificado Dios una vez que sana, resucita a Lázaro, pero para bendición de cada uno de nosotros. Él no está buscando su gloria de una manera vanidosa, sino está buscando su gloria
para que nosotros creyéramos en Él y seamos bendecidos. Y es lo que buscaba en ese tiempo. Recordemos ya todo el contexto de los 10 capítulos anteriores. Cómo no querían reconocer a Jesucristo y lo único que querían era apresarlo para matarlo. Pero Jesús les decía, si no crees por la palabra que yo les hablo y la constancia de lo que está hablado de mí y de que el Padre y yo somos uno, entonces crean a las señales que yo hago, porque son señales que solo el poder divino puede hacer. Y esto es lo que vio nuestro Señor Jesucristo aquí. Es lo que su Padre le mostró. Entonces sería para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gente reconocería que esto sería divino. No a toda la gente le agrada esto, porque queremos que Él nos responda conforme a nuestra manera de pensar, conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestros planes. El propósito de las hermanas de Lázaro era que Jesús fuera corriendo a ver a su amigo amado y lo sanara, ¿cierto? Porque seguramente todos querríamos eso. Pero Dios tiene sus propios planes, sus propios propósitos, que son mejor que cualquiera de nuestros planes, porque sus pensamientos son sumamente altos y los nuestros son pequeñitos. Así que veamos qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios a partir del verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ellas esperaban una respuesta rápida. Es normal. Pero Jesús dice, después de 2 días, ahora sí vamos. ¿Te das cuenta? Dice, vamos. Les dice, vamos primero a Judea. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cómo vas a ir para allá, Señor, si solo están buscando matarte? Y entonces Él da una lección bien importante para ellos y para nosotros hoy. ¿Cuántas horas tiene el día? El día en aquel tiempo en Israel se dividía en 24 horas, 12 de luz y 12 de oscuridad. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era el día, y después de las 6 hasta las 6 de la mañana era conocida como la noche. Y Jesús les dice, ¿cuántas horas tiene el día? ¿No tiene el día 12 horas? Y en esas 12 horas, que significa que hay luz, nuestro Señor Jesucristo necesitaba cumplir ¿qué? La voluntad de su Padre, el ministerio por el cual había sido enviado. Y la necesidad para este mundo era que Jesús, la luz de este mundo, hablara su mensaje de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Y a él le urgía, porque cuando habla aquí de estas 12 horas de luz, está hablando en realidad también de su tiempo de su ministerio. Cuando terminen esas 12 horas es porque Él es crucificado. Y entonces Él ya no va a poder estar aquí de manera presente alumbrando al mundo. Pero hay un interés grande en Él. Que conocieran que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador.
Y solamente a través de Él, la luz del mundo habita en las personas. Y solamente a través de esta luz, las personas tienen la capacidad de poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Y tienen la capacidad a través del poder del Espíritu Santo que habita en aquellos que reciben a Jesús, ¿sí? Y que son alumbrados con su palabra de sabiduría. Solamente esas personas van a caminar, ¿qué? Sin tropezarse. No digo que algún día no se resbalarán. Claro que sí, no somos intachables, solo Jesús es intachable. Pero vamos a reconocer la luz, la palabra del Señor y andar en ella, no buscando hacer lo malo, porque los que tenemos la luz del mundo en nuestro ser, podemos diferenciar las cosas buenas de las malas, y en nuestro corazón no va a habitar la idea de querer hacer daño a nuestros semejantes, porque eso es lo que pasa con aquellos que viven en tinieblas. No tienen la luz de Jesús y por lo tanto ellos andan tropezándose, ¿verdad? Andan en continuo peligro haciendo cosas que son equivocadas. ¿Por qué? Porque no hay una guianza. No tienen su palabra. Por eso a Jesús le urgía que mientras tuviera esa oportunidad de estar en la luz, Él estuviera hablando de esa salvación. Ahora, nosotros también tenemos un tiempo y Dios nos ha dado la oportunidad de poder conocer la luz y de que la luz habite en nosotros. Pero también tenemos un tiempo limitado y también es nuestra responsabilidad hacer la obra de Dios, la obra que a través de su Hijo nos envió a realizar. Y debemos de vivir en integridad, que la gente pueda ver la luz de Jesús a través de nosotros y que ellos puedan volver sus pasos de las tinieblas a la luz, para que la luz admirable habite en sus vidas. Ahora, Jesús tomó este hecho para que su Padre sea glorificado, para que su Padre reciba la gloria y Él sea glorificado. Y nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? Nosotros ya somos salvos, ya tenemos la luz de Jesucristo. ¿Cómo le estamos glorificando? Nosotros ya tenemos esa capacidad. Glorificamos a Dios cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, porque reconocemos su autoridad sobre nuestra vida. Glorificamos a Dios cuando nosotros amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Glorificamos a Dios cuando nosotros amamos a las personas como a nosotros mismos, cuando somos generosos con ellos, que somos perdonadores, cuando nosotros somos piadosos, misericordiosos con cada uno de ellos. Glorificamos a Dios cuando nosotros conocemos su palabra y ponemos en práctica sus mandatos. Glorificamos a Dios cuando nosotros hablamos de Jesucristo a otras personas, llevándoles esa luz que ellos necesitan. Glorificamos a Dios cuando le servimos a su pueblo, a su iglesia. Glorificamos a Dios cuando nos reunimos todos para estudiar su santa palabra, para estar en oración unidos, para compartir la mesa del Señor, o más bien para participar de la mesa del Señor, pero también para compartir los alimentos. Tenemos en nuestra vida muchas oportunidades de estar glorificando a Dios. Para eso hemos sido también nosotros salvos, para vivir una vida nueva, para ser luz para otros, para que también conozcan a Jesucristo, para que ellos sean salvos.
para que ellos no tengan un sufrimiento eterno. Creer en Jesús nos da el poder para andar en la luz de día, en obediencia a Dios, familia. Sigue diciendo la palabra de Dios allá en el verso 11 al 16. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Es bueno ver el amor de Dios y ver cómo el amor de Dios nos da la oportunidad también de reconocernos como una familia, como cristianos, porque les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, y está diciendo, no solo es su amigo de él, es amigo también de sus discípulos. Y así cada uno de nosotros y de todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos amigos también. Por eso es que cuando tú tienes contacto con uno de ellos, tienes una sonrisa en tu ser, porque el Espíritu de Dios te está identificando con Él, como hermano en Cristo, como amigo de Jesucristo y también como una misma familia. Vamos a ver a nuestro amigo Lázaro que duerme. Y ellos dicen: bueno, pues si duerme, Señor, pues déjalo que despierte, Él sanará. Pero el Señor tuvo que aclararles de manera tajante: Lázaro está muerto. Y es importante esto, porque después quisieron los fariseos, los líderes religiosos, desestimar el gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo y negar que había resucitado a Lázaro. Incluso después querían matar a Lázaro. Ya veremos más adelante esto. Pero querían matar a Lázaro para que no se hiciera famoso lo que hizo Jesucristo y le reconocieran, ¿verdad?, que solo el poder divino puede hacer esto, y que este era verdaderamente el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, 2 días después, dice: vamos. Y es que nosotros tenemos que entender que tú y yo estamos en sus manos. Pero si estamos en sus manos, es lo mejor que nos puede pasar, porque Él tiene el control de todo. Y en Él estamos seguros. Él siempre te va a escuchar y te va a responder. Solo tenemos que permitir que Él haga su voluntad como a Él le parece y en el momento en que Él decide. Y tenemos que estar esperanzados y confiados en Él, porque Él no habla mentiras. Él siempre es fiel y verdadero, y todo lo que Él promete lo cumple. Lo que Él promete, eso es ya una realidad en su momento. Y nosotros tenemos que estar confiados en Él. Nosotros sin Él nada podemos hacer, pero Él sí. Y el amigo le responde a sus amigos. Dice: vamos a verlo. Él siempre te va a escuchar. Nunca va a ser oídos sordos. Es mentira de eso de que, pues, ¿cómo le voy a dar lata por esta petición cuando Él tiene muchas cosas que hacer? Él es el Dios Todopoderoso.
y tiene la capacidad de realizar todo. Él es omnisciente y está en todos lados. Él sabe lo que tú necesitas y está listo para bendecirte. Solo tenemos que confiar en Él. Estas mujeres confiaban en Jesucristo. Por eso le mandaron a llamar. Porque sabían que Él tenía esa capacidad para hacerlo. No había duda en ellas. Como vamos a ver ahorita. Así que tenemos que tener claro, familia, que esto que vemos aquí, las pruebas a través de nuestra vida, tienen un propósito divino. Y ese propósito divino, en este caso, en que no fuera rápido a sanar a Pedro, sino esperar a su muerte, era porque había un gran propósito. Y el gran propósito es que ellos estaban en Betania. Jesús estaba, ya vimos, hace 8 días en Perea, ya en Galilea. Pero ahora iba a ir hacia Betania, que se encontraba a 4 kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces, Él esperó a que todo estuviera bien preparado. Él esperó a que todo estuviera bien preparado. ¿Por qué? Porque lo que quería es que mucha gente supiera, se enterara de lo que iba a suceder ahí. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quería que eso fuera resonado en todos lados. Para eso vino Jesús. Para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es lo que Él anhelaba en su corazón, nuestro Señor Jesús. Y este también debe ser el propósito que Dios pueda realizar a través de tu vida. Cuando nosotros no hablamos, estamos apagando eso que Dios quiere realizar a través de nosotros. Necesitamos hablar. Permitir que Él lo haga. Jesús hacía, ya lo vimos en todos estos 10 capítulos, Jesús hacía la voluntad de su Padre. Él vino a cumplir el propósito de su Padre. Y tú y yo también estamos aquí para cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial. Y es llevar el Evangelio a todas aquellas personas que no conocen de Él. No importa que se molesten. ¿Acaso no se molestaban con Jesús? ¿Por qué crees que les decían sus discípulos, ¿para qué vas para allá? Si apenas te querían matar a pedradas. Pero Él dice, yo tengo que hacerlo. Mientras tenga esta vida aquí, tengo que hacerlo. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y tú y yo también. Mientras tenemos vida, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre y Señor Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Tomás tiene fama, ¿verdad? Desgraciadamente a Tomás se le recuerda más. Se le recuerda más porque mostró incredulidad aquella ocasión que apareció Jesucristo, ¿verdad? Ante sus discípulos una vez que había muerto y resucitado. Por eso tiene fama Tomás. Y por eso dicen, hasta no ver, no creer. Bien que conocen esto, ¿no? Estas palabras. Pero Tomás fue un gran discípulo de Jesucristo. Y verdaderamente creía en Él. Pero le pasó como a ti, como a mí. Que a veces no actuamos conforme a lo que Él nos pide. Y cuando menos vemos, ya la regamos. Pero aquí vemos su gran fidelidad y valentía. Capaz de decir, aquí está mi vida. Vamos, dice,
vamos todos, muramos con él. No tenía temor. Tú y yo no tenemos que tener temor de hablar por Cristo. Jesucristo no tenía temor de ir nuevamente a Judá. Tú y yo no tenemos que tener temor de ir nuevamente a la casa de tus padres, a la casa de tus tíos, de tus primos, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de la escuela. Debemos hablarles. Sigue diciendo la palabra de Dios allá en el versículo número 17 al 19, y dice la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Cuántos días tenía que había muerto? 4. No fue corriendo con su amado amigo, no fue corriendo. No le preocupó eso, porque él tenía algo mejor para él, algo mejor para sus hermanas, algo mejor para todos los que iban a estar ahí, algo mejor para ti, para mí. Dios iba a mostrar su gloria. Amén, bendito Dios. Y por eso Jesús les había dicho: qué bueno que ustedes no estuvieron ahí, para que ahora puedan creer, es decir, para que su fe sea reafirmada. Entonces había un propósito mucho más grande, y tenemos que aprender a dejar que se haga el propósito de Dios en nuestra vida, en la vida de aquellos que amamos. Porque a veces padecemos mucho y es normal, porque amamos a nuestros semejantes. Pero tenemos que aprender a ver ese propósito de Dios y dejar que Él lo haga como Él quiera. Que Él se engrandezca a través de hacer su obra en nosotros. Y para eso tenemos que estar siempre listos, dispuestos, que no nos extrañe, porque Dios está pendiente. Y dejemos que Él haga su voluntad. Que Él es el que tiene el propósito, que es mejor para tu vida, que es mejor, para empezar, el mejor propósito para su plan. Y a veces creemos que Él nos ignora, pero en realidad nos está bendiciendo. Y debemos de tomar esto como un privilegio, porque además Él quiere fortalecer siempre tu fe. A través de las angustias, de las aflicciones, cuando Él se manifiesta, tu fe es fortalecida. ¿Y qué tenemos que hacer? Agradecer al Señor. Porque siempre que nuestra fe es fortalecida, nosotros vamos a padecer menos en cada situación difícil que padezcamos. Cada vez seremos más fuertes, porque nuestra confianza se fortalece a través de su respuesta. Así que no nos extrañe. Por eso Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué? Sígame. Pablo quería que Dios le quitara ese aguijón que tenía en su carne, pero Dios le dijo: bástate en mi gracia. Porque lo más importante no era el propósito de Pablo, sino el de Dios. No es que Dios fuera alguien duro y quisiera que estuviera padeciendo. No. Dios tenía un propósito a través de su vida y a través de esa aflicción que Él tenía. Y eso era lo mejor para todos, incluyéndolo a Él mismo, incluyéndonos a nosotros que hoy lo conocemos. Entonces, familia, debemos estar siempre conscientes de esto. Conscientes. Y no portarnos o reaccionar como si fuéramos unos niños espirituales. No, ya estamos conscientes que la obra de Dios es así. Y entonces cuando tú eres maduro, Dios te va a empezar a usar más. Más. Así es.
Dios es bueno con nosotros, familia. Así que el gran milagro que realizaría tendría un gran impacto y se daría a conocer a muchos, a muchos. Creer en Jesús también podemos ver que nos hace responsables del impacto de nuestros actos ante las demás personas. Jesús iba a realizar un acto grandioso que sería de bendición para las personas y darían testimonio de ello, como lo damos hoy nosotros que lo conocemos. Pero también nosotros realizamos actos y esos actos también los conoce la gente, tienen impacto en sus corazones. Estamos siendo nosotros, sí, un ejemplo. También estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo sus pasos para que la gente sea impactada y diga, yo también quiero de esto. Hagámoslo. Tengamos cuidado cómo vivimos, pero no con temor, sino con alegría de poder influenciar a otros, para que también ellos, al igual que tú y yo, puedan aspirar a esa vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dice la palabra de Dios allá en el versículo 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, fíjate la confianza que hay entre amigos. Amén. Ella reconocía quién era Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué declaración tan hermosa de Marta, porque también Marta tiene esa fama y la gente la ha encasillado en que fue una mujer que no ponía atención a Jesús. Pero nosotros estamos viendo aquí cómo ella fue una mujer que se puso las pilas y estuvo pendiente de quién era Jesús y lo conoció de manera íntima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es cuando nosotros hemos venido a Jesucristo. Tenemos la oportunidad de tener esa relación íntima, una relación personal. Y ellos tenían una gran confianza. Y le hace saber que le reconoce como su Señor, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Ella no tenía ninguna duda. Ella creía firmemente en Él. Pero no tenía bien clara la doctrina. Así que Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y ella tenía la idea de sí, mi hermano resucitará en el día postrero, es decir, el día del juicio final, porque eso es lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Pero Jesús le dice, no, momento, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo voy a resucitar. Es decir, yo puedo morir, entregar mi vida y volverla a tomar, para que después, una vez que he vencido la muerte, ustedes también puedan resucitar junto conmigo y puedan vivir eternamente. Fue una declaración, una revelación tremenda. Sí.
¿Te imaginas a Marta impactada con esta declaración del Señor Jesús? Era algo que no conocía, que no les habían enseñado. Pero Jesús se lo está revelando. Marta le dijo, sé que resucitará en el día postrero. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿En quién? En Jesús. El que cree en Jesucristo. No el que cree en un ídolo. No el que cree en un yeso. O en una piedra, en una madera, o en una lámina. Sino el que cree en Jesucristo. El Hijo de Dios. El Mesías. El Salvador del mundo. El que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. El que cree en Él. Ahí está la clave. Si creemos en Él, tenemos ¿qué? Vida eterna. Y todo aquel, sigue diciendo la palabra, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántas veces has meditado en esto? ¿O solo lo sabes? Porque esta promesa es algo súper grandioso. Vas a vivir eternamente. Pero tu vida eterna comienza cuando tú le recibes. Tu vida eterna, o sea, tú tienes hoy esta vida. Y si nosotros mientras estamos aquí jamás le rechazamos, estaremos con Él por siempre. El que cree en Él no morirá eternamente. Pero si no hablamos por Cristo, porque esto era lo que Él era su deseo, lo que anhelaba, que todos lo conocieran y lo recibieran como el Hijo de Dios. Pero aquellos que no le conocen van a ir al infierno, van a morir eternamente en un estado donde van a estar padeciendo por siempre. Pero tú y yo tenemos el privilegio de poder hablar la palabra de Dios a otros. Hablemos. Si alguien no te escucha, ya no será cosa tuya. Pero nosotros mostremos nuestro amor a Dios y hacia las personas. ¿Crees esto? Le dijo. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto, familia? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí. Porque le creemos, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Alegres, contentos. Por eso están con esa sonrisa. Aleluya. Es hermoso. Sí, Señor, dice ella, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta vida eterna que tenemos, familia, es una vida de calidad. De calidad aquí. Y será de calidad allá. Con Él, en su presencia. Mantengamos nuestra fe firme. Si Marta tenía esa fe firme, que no había visto a Jesús morir y resucitar, nosotros también tenemos que tener esa fe firme, que sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, que sabemos que Jesús fue a preparar moradas para todos aquellos que creen, que sabemos que Él regresará por su iglesia, que sabemos que Él gobernará
en esta ciudad santa. Y allí estaremos también nosotros. Saber que la vida comienza con la fe en Jesús nos motiva, familia, para que nosotros podamos vivir ejerciendo el propósito de Él. No tu propósito, no el mío, sino el de Él. No el propósito del predicador ni del pastor, sino el propósito de Dios. A eso estamos llamados, a permitir que Él lo haga a través de nosotros, a ser ese canal por el cual Él pueda hacer su obra. No lo cerremos, debemos de ser ese canal, que su voz se siga escuchando y siga cambiando vidas, transformándolas. El que cree en Jesús, familia, dice su palabra que aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Los que ya murieron, pero que murieron con la fe en Jesucristo, ¿ellos qué? Van a vivir. Y si nosotros morimos antes de que venga Jesús por su iglesia, y nosotros estamos en la fe de Jesucristo, entonces también nosotros vamos a vivir eternamente. Él es la resurrección y la vida. Solo Él. Así que medita en esto, familia, y permite que Dios obre a través de ti. Deja que Él haga su obra como a Él le plazca. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad de poderla conocer. Te damos gracias porque Jesús vino a morir por nosotros. Te damos gracias porque hoy también nosotros tenemos esa luz que nos ayuda a no vivir en tinieblas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hoy tener esa vida eterna. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre. Que bendito Dios, tú puedas estar haciendo tu obra a través de nosotros de manera continua como a ti te plazca. En el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus amigos. Y te damos gracias también porque sabemos que somos tus discípulos. Ayúdanos, Padre hermoso, a no tener temor, sino a mostrar ese amor por ti y por las personas. Así sea, Padre, en los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendice, familia.